Camita mora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Camita mora no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para el cual cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Por la Ay, hoy quiero contarle al mundo entero que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para el cual cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz.
Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora Granada Estéreo y el canal de televisión Baos TV. Mi nombre es Didier Giraldo y estoy acompañado en este set por don Luis Mario Gómez Aristizábal. Buenas noches, amables televidentes y amables oyentes. Nos une hoy un trabajo muy importante para que hablemos de paz, hablemos de plebiscito y hablemos del conflicto en nuestro municipio. Didier. Bueno, Mario, vamos entonces a contarle a la gente de qué se trata este ejercicio. Tradicionalmente, durante esta época del año, todos los años se ha celebrado la Semana por la Paz. Casualmente, pues coincide como con esta época de antes del plebiscito. Y entonces el Comité Interinstitucional ha decidido como hacer toda una programación de un mes para hacer pedagogía en torno a la paz. Este programa pretende entonces como que trabajemos acá un poquito lo que han sido los acuerdos de La Habana de una manera pues como muy pedagógica para que todos ustedes tengan una mayor información. Exactamente, Colombia tomará en pocos días una decisión histórica. Aprobará o desaprobará mediante el voto popular el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontrará en el tarjetón tendrá solo dos opciones de respuesta, sí o no. Por eso, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendrán que ponderar su decisión tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, con todas las críticas y con todos los beneficios. Exactamente, Mario, pero entonces para ponderar este acuerdo lo tenemos que conocer y esa es la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía. Tanto si usted está pensando en votar por el sí como pensando en votar por el no, es muy bueno que conozca lo más posible todos y cada uno de los puntos del acuerdo, porque es tan grave votar por el sí mal informado como votar por el no mal informado. Y esta decisión que tenemos, recuerden al frente, recuerde que se trata nada más y nada menos que de intentar parar 60 años de guerra con las FARC en Colombia. Mario, ¿qué le parece si iniciamos entonces con un video introductorio de lo que es este tema del acuerdo de paz en el país? ¿Le parece que está bien? Comenzamos con esto. Está bien, los invitamos pues para que ustedes entren en materia y empezamos a ver este video. Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una realidad nueva que nunca hemos vivido y de saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar la página, de dejar atrás una gran cantidad de referencias de nosotros como un pueblo que se ha leído a sí mismo a través de la violencia. Y cada vez que los pueblos pasan por un proceso de paz, la humanidad en su totalidad da un paso hacia adelante. No solo porque la paz nos engrandece como especie, sino porque cada proceso de paz es un aprendizaje que nos da las claves para el siguiente. Así como Irlanda y Sudáfrica le están enseñando al mundo cómo superar los odios y la violencia, así también llegará el día en que Colombia le cuente su historia a los demás para que otros puedan aprender de lo que nosotros hicimos. La cosa es en serio. El momento es ya, es ahora. Los ojos del mundo están mirando hacia acá y ante la magnitud de lo que está pasando, nos toca creer que esto sí es posible. Los colombianos tenemos un sentido de fatalidad colectiva. Nosotros creemos que individualmente somos capaces de todo. Cada uno tiene un proyecto que seguro le va a salir. Pero cuando hablamos de nosotros en plural, creemos que no podemos cambiar nuestro destino, que siempre nos faltará 5 pa'l peso. Y si uno mira las cosas, resulta que no es así. Este conflicto no es ni el más sangriento, ni el más largo, ni el más difícil. Es una situación llena de dolores, de injusticias y odios, como son los conflictos armados. Y por eso es que necesitamos un proceso de paz, porque la paz se hace entre enemigos. Los amigos hacen coaliciones o paseos de olla. Son los enemigos los que tienen que hacer la paz. Y si la paz se pudo en Irlanda, después de 500 años de guerra, si se pudo en Sudáfrica, después de uno de los regímenes de discriminación más terribles que vivió el siglo XX, si la paz se pudo en Ruanda, después de un genocidio que acabó con la 10ª parte de la población, a ver, ¿por qué no se va a poder en Colombia? La gente duda de la paz citando todos los problemas que no hemos resuelto.
Pero la idea es firmar los acuerdos para ponernos a resolver esos problemas. Los acuerdos son un paso, no la meta. Firmando los acuerdos, podremos empezar a construir la paz todos los días en los espacios que compartimos. Esa paz que se verifica en las canchas de fútbol, en el trabajo, en los colegios, en la casa, en el campo. La paz se construye compartiendo espacios de forma distinta. Pero para llegar allá, lo primero es dejar de matarnos, para que el conflicto deje de eclipsar todo lo demás que tenemos que resolver como sociedad. Apoyar el proceso de paz es darnos la oportunidad de que no se repitan los errores del pasado. No queremos que el fin de un conflicto armado sea el principio de otros. Y en lugar de temer que el proceso no funcione y por culpa de ese temor dejar de creer en él, debemos apoyarlo precisamente porque es nuestro compromiso lo que le da realidad al acuerdo. ¿Y qué quiere decir apoyar el proceso de paz? Primero, renunciar a la venganza. Los conflictos ideológicos se convierten en conflictos de sangre y la sangre hace que todo argumento se pierda en una cadena de venganzas. En Colombia ha habido muchas injusticias económicas e intolerancias políticas que han desembocado en un conflicto armado, pero las armas de ambos bandos solo han empeorado esos problemas y además nos han hecho odiarnos. La venganza no es un tema de honor, por mucho que se celebre en el cine. La venganza es un camino del que todos salen perdiendo. Y, ojo, renunciar a la venganza va más allá de abandonar la violencia. Es también renunciar a los odios, la intolerancia y la estigmatización que alimentan y se alimentan del conflicto armado. Aquel que renuncia a la venganza, aquel que perdona, no lo hace únicamente para convivir con el otro, lo hace para convivir consigo mismo. El perdón nos libera de habitar esos lugares de dolor que una víctima visita una y otra vez en su mente hasta quedarse atrapada. Los padres y hermanos seguirán muertos, pero el perdón libera a los hijos de cargar con la herencia de la venganza. Independientemente del bando, los colombianos tenemos que perdonarnos. Segundo, reconocer que este proceso de diálogo recoge las experiencias de otros países y de nuestros intentos en el pasado. Ha sido un proceso más inteligente en su metodología, digamos, en sus reglas de juego. Y ha sido más comprometedor en la medida en que ambas partes se han mostrado dispuestas a ceder. O sea, esta vez es diferente y nunca hemos estado tan cerca. Tercero, entender el alcance de los acuerdos. En La Habana no se negoció la capitulación de las FARC, como dicen algunos, ni tampoco se puso el país en bandeja de plata, como dicen otros. Las dos partes se sentaron a discutir algo mucho más puntual. El siguiente paso. ¿Qué tiene que ocurrir para que dejemos de matarnos? ¿Sobre qué tenemos que hablar y qué cosas debemos negociar para estar dispuestos a dejar las armas de lado? Porque desacuerdos habrá para rato. El proceso de paz no pretende solucionar eso. Pero serán desacuerdos de palabra y no de conflicto de balas y bombas y minas antipersonales. La idea es encontrar una salida política al conflicto armado, que no es poca cosa. Pero no podemos cometer el error de pensar que los acuerdos van más allá de eso, que es absolutamente urgente. Cuarto, es muy importante que no dejemos que el proceso de paz se politice. Se la pongo así. La gente que está apoyando el proceso de paz está de acuerdo en una cosa, en que debemos dejar de matarnos. Más allá de eso, hay todo tipo de corrientes ideológicas, de posturas económicas, de interpretaciones sobre el pasado. Mejor dicho, la paz está en un nivel más profundo que todo lo demás. Eso quiere decir que apoyar la paz no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha. No es un asunto de políticos ni de partidos. Quien apoya la paz apoya unas reglas básicas de juego, que las cosas se pueden discutir, que el fin y los medios no van separados y que la vida de las personas no debe comprometerse por las ideas que tienen. Esto es tan básico, tan fundamental, que no podemos asociarlo con un gobierno en particular y no podemos ponerlo en duda cada 4 años. Y quinto, hay que conocer los puntos de la negociación. Se dice que la gente no está en contra del proceso de paz, sino en contra de los rumores acerca del proceso. Eso es muy cierto. El cambio siempre genera miedos y en este momento crucial corremos el riesgo de que estos miedos se apoderen de la decisión que tenemos enfrente. Es por eso que los estoy invitando a que vean Dejemos de Matarnos, una serie de videos en la que se explican los puntos del acuerdo de paz. Entonces, la cosa es así.
Podemos liberar a las personas que no han nacido de una violencia que no les corresponde. Y podemos enseñarle al mundo y enseñarnos a nosotros mismos que los colombianos somos capaces de cosas grandiosas. Todos los que estamos presentes en este momento vamos a salir de aquí con una historia para contarle a las generaciones del futuro. ¿Cuál va a ser esa historia? ¿Que volvimos a desperdiciar otra oportunidad? ¿Que comprometimos la vida de otra generación? ¿O vamos a decirles que fue este el momento en que Colombia decidió cambiar su destino? Bueno, aquí tuvimos entonces un primer acercamiento con unas herramientas muy pedagógicas en torno pues como a unos elementos generales del proceso de paz. Por algún lado tenemos que comenzar, don Mario. Le propongo entonces que comencemos hablando de qué es un plebiscito, porque este tema de la paz lo vamos a definir los colombianos el próximo 2 de octubre en las urnas mediante un plebiscito que convocó el gobierno nacional para que aprobemos o improbemos los acuerdos de La Habana. ¿Qué es un plebiscito, Mario? El ¿Eso con qué se plebiscito, come? pues, es eso precisamente lo que vamos a hacer. Aprobar o improbar una pregunta que nos hacen con un sí y un no. El plebiscito, es decir, en Colombia, este es el segundo plebiscito que se hace como pues, es decir, el primer plebiscito se hizo en 1957. Muchas personas de las que hoy están muy viejitas, de pronto les tocó participar en ese plebiscito. ¿Y era para qué ese plebiscito? Era precisamente para aprobar o improbar la terminación de una violencia grande político-partidista entre liberales y conservadores. El acuerdo que hizo Alberto Lleras Camargo y el doctor Laureano Gómez, dos líderes, el uno liberal y el otro conservador, para terminar con la famosa violencia que hace parte de la historia pues de Granada y de Colombia, y que está presente en esa parte. Ese plebiscito fue la época en que la mujer empezó, fue la primera vez que la mujer en Colombia entró a decidir por el voto. Votó todo el mundo, sacaron a todo el mundo a votar y todo el mundo aprobó el Frente Nacional. ¿Qué quería decir el Frente Nacional? Que los partidos políticos, muy sí señores, se iban a repartir el poder, 4 años el Partido Liberal, 4 años el Partido Conservador, por espacio de 16 años. Y salieron todas las monjitas, todas las mujeres, toda la gente a votar esa vez, porque todo mundo le tocó estrenar cédula, sobre todo a las mujeres, porque fue la época en que las mujeres entraron apenas en 1957 en Colombia a tomar parte activa en los movimientos políticos. Hoy nos están llamando a otro plebiscito, Didier, otro plebiscito increíble para el mismo tema, para acabar con una guerra, para acabar con la matanza de la gente. Entonces, el plebiscito pasado fue un plebiscito difícil y no se sabe si fue bueno o malo, pero yo creo que este que viene va a ser mucho más serio, mucho mejor y mucho más organizado, y va a ser el plebiscito para empezar a construir la paz, porque solamente nos vamos a poner de acuerdo con que se termine la guerra, pero la paz hay que empezar a construirla. Exactamente, Mario. Bueno, en este momento tenemos una pequeña dificultad con la imagen por el canal Baos TV, pero nos siguen escuchando, ¿cierto, Fiber? Nos siguen escuchando, entonces pues vamos a seguir avanzando mientras solucionamos esta pequeña dificultad técnica que tenemos acá. Mario, entonces, como resumiendo, el plebiscito es una herramienta constitucional que tiene el gobierno nacional para cuando tiene un tema muy importante por definir, llama a la ciudadanía a urnas para tomar una decisión con una pregunta específica, ¿cierto? Fundamentalmente, pues, es como un primer elemento muy, muy importante que hay ahí en el tema del plebiscito. Bueno.
Seguimos al aire, ¿nos están escuchando? Seguimos entonces. Hay que pedirle a todas las amas de casa que levanten la mano las que no estén por allá. Bueno, Mario, vamos a comenzar, digamos, como con unos elementos muy generales en torno al proceso de paz. Usted ya lo decía, la firma de los acuerdos de La Habana no significan necesariamente la paz en este país. No, eso apenas Simplemente es el inicio. paran los fusiles, se paran las bombas, pero la paz todavía nos queda por construirla, ¿cierto? Claro, exactamente. Todos los acuerdos que se hicieron en La Habana, pues el gobierno dice que hay que refrendarlos y que el plebiscito los aprueba o los desaprueba. A partir de ese momento arranca a ponerse en vigencia los famosos acuerdos de La Habana. ¿Qué se dice que tienen más o menos un periodo de implementación de unos 20 años? De unos pues? 20 años Eso más o menos. Es más o menos a Entonces, largo plazo. Es una construcción muy lenta, pero de todas maneras es iniciar un trabajo que las próximas generaciones, que la gente que viene después de nosotros, le va a tocar construir un mundo de paz, un mundo de tranquilidad, y esto va a quedar como para la historia, Didier. Claro que sí, Mario. Otra consideración que hay que tener con respecto al tema de paz es que no porque se firme la paz en La Habana, mañana va a amanecer esto siendo un país distinto, ¿cierto? Seguimos con muchos problemas, seguimos con muchas dificultades, seguimos con muchas injusticias, pero un primer paso muy importante, es fundamental, es urgente, es que nos dejemos de matar para poder comenzar como sociedad entre todos a construir, digamos, un mejor país, para que la guerra nos permita avanzar a un mejor ritmo. Y lo único que se ha hecho en La Habana es, digamos, hacer unos acuerdos mínimos y unos elementos mínimos que le permiten, digamos, como al Estado y a la insurgencia de las FARC terminar con la guerra y ponerse de acuerdo en unos elementos mínimos, como lo vamos a ver, para comenzar a tratar de construir una verdadera paz. Exactamente, se silencian los fusiles, la guerra termina y empezamos a dialogar, empezamos a hablar. Es una injusticia que a uno lo tengan que matar por lo que piensa. Tenemos que aprender a vivir civilizados. De todas maneras, ese es como el primer paso y el paso fundamental. Ya no tenemos que matarnos porque estemos pensando de X, de Y o de Z manera. Se va a respetar pues la vida y vamos a entrar al mundo de las ideas, al mundo de los debates y al mundo de la construcción de una sociedad que va a ser para nosotros el principio de un cambio y, si se puede decir así, de una revolución pacífica y llena de esperanzas para toda la comunidad, donde se van a garantizar pues todos los derechos fundamentales de las personas, pero eso, como le digo, Didier, eso hay que empezarlo a construir. Todavía no se ha dado, pero principio tienen las cosas y vamos a arrancar por el camino de la construcción de la paz, de la construcción de las ideas, y nos vamos a dejar de matar ya porque pensemos de una o de otra manera o porque le estemos ayudando al uno o al otro. No, eso ya no va a ser posible, porque los acuerdos, precisamente, el primer acuerdo, el paso fundamental es que ya no nos vamos a matar en la guerra, ya los fusiles se van a callar y silenciar. Bueno, Mario, sobre mi mesa tengo el texto de los acuerdos de La Habana. Aquí tengo un cuadernillito, no sé si ustedes lo pueden ver allá desde sus casas, lo tengo muy rayado en varias partes. Es un cuadernillo bastante extenso con una letra muy chiquitica, entonces es como injusto uno pedirle a la gente que se lea todo esto, porque uno sabe que mucha gente por muchas circunstancias no tiene el tiempo o la posibilidad de leer los acuerdos. Entonces de eso se trata este programa, de que comencemos a escudriñar esto, a ver qué es esto, porque del proceso de paz y de los acuerdos de La Habana se han dicho muchas cosas. Entonces vamos a trabajar estos acuerdos punto por punto para ver de eso qué se ha dicho, qué es cierto, qué no es cierto, y digamos qué es lo que realmente se pactó, para que ustedes tengan unos mayores elementos de juicio. Hoy fundamentalmente nos vamos a concentrar, ya dimos como unos elementos muy generales inicialmente, hoy vamos a trabajar el tema de tierras, el primer acuerdo de La Habana, que fue el tema de tierras y a un nuevo campo colombiano. La reforma rural integral, que es muy importante para nuestro municipio, pero recordemos que los acuerdos tienen 5 componentes, Mario. ¿Cuáles son esos? Exactamente. Primero, la reforma rural integral, es decir, hacia un campo nuevo colombiano. Es el tema de tierras. El segundo punto es la apertura democrática para construir la paz. El tercero es el fin del conflicto.
El cuarto punto va a ser Solución ya al solución problema al problema de de las las drogas drogas ilícitas. ilícitas. El quinto punto ya es acuerdos sobre las víctimas del conflicto. Y el sexto, y para terminar, ya tenemos que arrancar con la implementación, la verificación y la refrendación del acuerdo de paz. Bueno, Mario, ahí le- están los 6 temas: verificación y refrendación. Bueno. Ese es el último. Vamos a, ahí entonces, están los 5 vamos a, puntos. entonces a concentrarnos en el primer punto de la agenda que desarrollaron las FARC y el gobierno en La Habana, y es el tema de tierras. Mario, y aquí tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Por qué el tema de la tierra es tan importante para poder parar la guerra? ¿Y por qué el gobierno nacional tendría que sentarse a discutir la política de tierras con una guerrilla como las FARC? Esta guerrilla y todas las guerrillas en Colombia, incluso la guerrilla de la época de la violencia, arrancó por un problema de tierras. La reforma rural, la reforma agraria rural, la reforma agraria, porque no podemos decir la reforma agraria rural porque eso sería tautológico, ¿cierto? El campo es la base fundamental y es el sitio donde está sentada mucha parte de nuestra población, y son desde esos acuerdos cuando la tierra empieza a ser para todos, para el hombre que la trabaja, y ahí empieza el cambio fundamental. Y ahí es donde se han dado, digamos, en este país las mayores injusticias, los mayores desequilibrios, y nuestros campesinos, nuestra gente del campo es la que definitivamente pues ha llevado del bulto en esta guerra. Totalmente. Entonces es muy justo empezar por ahí, ¿cierto? Sí, y ese fue un primer punto, y o sea, todos los analistas en el país coinciden en que el tema de tierras era fundamental, que se llegase a un acuerdo para poner fin a este conflicto, porque para nadie es un secreto tampoco que más del 60% de las tierras más productivas del país, o de las tierras del país, están en manos de un 4% de la población del país. Hay una concentración de tierra muy alta, había que comenzar por solucionar. Mario, y al respecto, solo hablando de tierras, digamos, ¿cómo se evidencia esa negociación que hubo entre el gobierno y las FARC? Bueno, ¿cuáles son los puntos en los que se dio el gobierno? ¿Cuáles son los puntos en los que se dio la guerrilla? ¿En qué ganó la guerrilla y en qué ganó el gobierno con este acuerdo? Los acuerdos no ponen en cuestión ni la agroindustria ni la propiedad privada. Por el contrario, buscan aclarar los títulos de propiedad sobre la tierra como base de un verdadero desarrollo económico rural. Y las claves del acuerdo están: el primero es democratización del acceso al uso de la tierra, es decir, la tierra para todos, la tierra para el que la trabaja, ¿cierto? Esa es una de las primeras, los primeras goles pues que la guerrilla mete, digamos, en ese caso, ¿cierto? Lograr democratizar el tema de la tierra. Entonces dice que por lo menos 7 millones de hectáreas en títulos de propiedad formalizadas es la meta establecida en los acuerdos. Hay que titular 7 millones de hectáreas en títulos de propiedad para que la gente sea la dueña de la tierra. Y es democratizar entonces el acceso al uso de la tierra. Y entonces se crea un fondo de tierras, una formalización de los títulos y un catastro rural, que son cosas importantes para esa cuestión de la tierra. Bueno, Mario, entonces vamos como sintetizando todo eso que usted ha dicho. Entonces, primero, ¿en qué gana el Estado frente a las pretensiones de las FARC? Si las FARC, si por la agenda de las FARC que ellos tenían y que ellos quisieran implementar fuese, ellos cogerían a todos los terratenientes que tienen fincas con, digamos, 10.000, 20.000 hectáreas de tierra, se las quitarían, las partirían en pedacitos y se la entregarían a los campesinos. Eso no va a pasar, es lo primero que hay que decir. No, eso no se pone en tela de juicio. Eso no se pone en tela de juicio, como tampoco se pone en tela de juicio el derecho de la propiedad privada sobre la tierra de las personas, porque según la agenda de las FARC y según lo que, implementando el socialismo, todas las fincas y las tierras pasarían a propiedad del Estado, no habría propiedad de particulares, sino serían propiedad del Estado, y
pasarían a propiedad del Estado, pero eso en Colombia no va a pasar. Es decir, en eso ceden las FARC, ceden en que no se va a expropiar a terratenientes y ceden en que se va a respetar la propiedad privada de las personas en Colombia y sobre todo pues de los terratenientes y de todo el mundo. Es más, se ponen de acuerdo con el gobierno en fortalecer la titulación para que las personas Exactamente, tengan porque propiedad. dice aquí que más del 60% de los predios rurales en Colombia tienen propiedad informal o carecen de títulos. Mire y verá. Bueno. El acuerdo busca que esa situación que ha dado pie al despojo y a múltiples conflictos se supere. La meta es formalizar entonces 7 millones de hectáreas. Asimismo, mantener el programa de restitución de tierras y crear una jurisdicción agraria para proteger los derechos de la propiedad. Bueno. Eso es clarísimo, pues. Total. Eso es un golpe del gobierno. Entonces que no se nos puede digan decir que eso. vamos para el castrochavismo, No, porque no, si no, fuera no. por Venezuela o por Cuba, como dicen, por donde vamos, simplemente expropie terratenientes y repártale a la gente pobre. Eso es la política de allá. Entonces Eso ya no, encontramos eso no. una gran diferencia aquí en estos acuerdos, que eso no va a pasar, es absolutamente claro. Y el otro elemento es en qué cede el gobierno frente a las pretensiones de las FARC. Primero, pues si se sienta a dialogar, a negociar una política de tierras con las FARC, le está reconociendo a las FARC que tiene una agenda política y que Claro, no son, exactamente. que no son pues un grupo armado sin un ideal político, sino que realmente ellos estaban luchando por una causa, justa o injusta, lo que sea, pero está reconociendo que las FARC tenía una agenda política para desarrollar. Es un primer punto en el que cede. Y se va a Y hablar usted para poder negociar tiene que reconocer al enemigo, lo Se va a primero. hablar de un fondo de tierras, Didier, y el eje de este punto son 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de ella o tienen muy poca tierra. Estas tierras son inembargables e inalienables por 7 años. Exactamente. Eso sí es un punto que ganó la guerrilla, ¿cierto? Bueno. Para esa cuestión de... Y el otro punto en el que cede el gobierno frente a la guerrilla es que se compromete con un plan muy ambicioso, muy grande de apoyo a los medianos y pequeños productores, a los medianos campesinos, y a entregar en los primeros 10 años del acuerdo 3 millones de hectáreas para parcelarlas y entregárselas a los campesinos. Entonces ya uno le preguntan, ¿de dónde van a...? Bueno, ahora vamos a explicar de dónde van a salir esas tierras, pues listo. ¿De dónde saldrán las Ya, hectáreas? ya para ahora, el fondo ya- de tierras? ahorita lo trabajamos, Marito. Entonces vean. Otro proyecto que hay aquí es de economía campesina, familiar y comunitaria es fundamental para erradicar la pobreza, la desigualdad y la desigualdad rural. Entonces, mire y verá que ahí se va a tratar mucho de la economía campesina. Y hay que delimitar también la frontera agraria y proteger las áreas de interés ambiental. Eso pues son cosas fundamentales. Ya Bueno. el otro punto pues de esta reforma rural integral es, el segundo punto es programas especiales de desarrollo rural con enfoque territorial. Exactamente. Marito, venga, yo le propongo una cosa. ¿Por qué no vemos el siguiente video, resumen de lo que son los acuerdos del Bueno, Pacto a ver. Agrario, y después comenzamos a desmenuzar puntico por puntico de los componentes del acuerdo agrario? Sí, Ya exactamente, tenemos en porque ya- términos generales como qué fue lo que se dio el gobierno, qué fue lo que se dio las FARC, qué ganó las FARC, qué ganó el gobierno, Veámoslo. que tenemos un panorama general del fruto de la negociación. Ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, por favor, allá nuestros amigos de producción de Baos TV, nuestro amigo Alexander y nuestro amigo Fiverr, para que pongamos el video, primer video resumen de lo que fue el pacto agrario entre las FARC y el gobierno colombiano. El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela. Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco.
sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. Bueno, Mario, ahí tuvimos un video muy pedagógico sobre el punto agrario, Sobre ¿cierto? el tema de la tema tierra, ¿cierto? de la agricultura. Y de la gente del campo. Obviamente que a eso le falta, pues hay que hablar muchísimo de los derechos, de la restitución de derechos a la gente del campo. Es decir, al campesino, como siempre hemos insistido nosotros en todos los debates cuando se hizo la agenda política, cuando se habló de una y otra cosa, siempre se habló de que había que nivelar, digamos, al campesino con el que vive en la zona urbana. Es decir, que el campesino, estando en su vereda, en su finca, tenga los mismos derechos y las mismas ventajas y las mismas garantías que tiene un señor en la ciudad de Medellín o incluso en la zona urbana de Granada. Es decir, que tenga servicios públicos, que tenga luz eléctrica, que tenga vías de comunicación, que tenga salud, que tenga educación y que tenga la manera de que en su terruño, en su finca, pueda encontrar la manera de vivir y de vivir dignamente, y fuera de vivir dignamente, tener la posibilidad de proyectarse a la vida comunitaria y mundial, pues es decir, que tenga la capacidad de pensar como piensa cualquier ciudadano en este país. Bueno, Mario, yo quisiera llamar como la atención sobre 2 aspectos muy importantes de este acuerdo agrario. El primero es que yo ya lo leí, la letra menuda desde que comienza hasta que termina el punto agrario, al 100% lo leí letra por letra. En ninguna parte de este primer acuerdo agrario aparece ningún beneficio específico para las FARC, en ninguna parte. Y es la constante de estos acuerdos, es decir, más o menos el 80-90% de lo que se acordó en La Habana no va dirigido a beneficiar a las FARC específicamente, sino que va dirigido a la sociedad, a transformaciones sociales. Ese es un primer elemento sobre el que quiero llamar la atención, que es bastante importante. Y un segundo elemento, permítame terminar, Marito, es que… ya me olvidó. No, es decir, Didier, es que mire que esto es muy concreto y esto está encaminado solamente
es a la gente del campo. Los problemas con las FARC y esas otras cosas, eso se van a resolver en el punto sexto. ¿Cierto? Exacto, lo que es el de ellos justicia lo que ellos están pidiendo y de participación para política. que ellos se puedan reintegrar a la vida social. Porque el otro punto que sigue, el segundo punto o el segundo tema, que es el tema político, es un tema pues muy, muy importante y que le cambia definitivamente pues la cara a este país, ¿cierto? Sí, el otro elemento, Marito, que se me escapaba es que este acuerdo marca, digamos, un cambio de rumbo muy grande en la política agraria que venía desarrollando el país, porque no nos digamos mentiras, no nos hagamos los locos. En Colombia el Estado más bien favorece mucho la gran industria agrícola, la acumulación de tierras y los grandes proyectos de la agroindustria, y los pequeños y medianos productores y los campesinos rurales, los que tienen pequeñas parcelas, olvidados, sin nada. Este acuerdo es supremamente ambicioso y está dirigido únicamente y exclusivamente a pequeños y medianos productores agrícolas, y el Estado con este acuerdo se compromete muy de fondo con este sector de la población. Exactamente, y comprometido sí. a nivel internacional, porque eso allá pues tiene garantes y todo ese tipo de cosas del nivel internacional. Dice que son programas especiales de desarrollo rural con enfoque territorial, es decir, mire y verá que es concretico, se crearán 16 programas de desarrollo rural en sus regiones fuertemente golpeadas por el conflicto. Abarcan las zonas rurales en más de 100 municipios, con altos índices de pobreza, con menos presencia institucional y con economías ilícitas por superar. Son programas intensivos de reconstrucción material y social, con énfasis en la reconciliación y con alta participación de las comunidades en su diseño y ejecución. Entonces esas cosas son muy concretas, ¿cierto? Bueno, Mario, yo le propongo entonces que comencemos pedacito por pedacito este acuerdo agrario. El acuerdo agrario tiene, digamos, como varios componentes. El primero es tierras. El segundo es infraestructura para el campo. Exactamente. El tercero es programas sociales para el campo. El cuarto es el apoyo a la producción y a la comercialización. Y la seguridad alimentaria. Y el ese es quinto, cuarto, la ¿sí? seguridad alimentaria. Exactamente. Comencemos por lo de tierras, Mario. Se crea un fondo de tierras para la reforma rural integral. Exactamente. Ya hablamos de que no le van a quitar tierras a la gente que tiene muchas, sino que se van a buscar unas fuentes de tierras. ¿Cuáles son esas fuentes de tierra para repartir entre las personas? Bueno, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo en el tema de la tenencia de tierras. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentración de la propiedad rural un obstáculo para el desarrollo y modernización del país y un factor asociado a la duración del conflicto. Eso pues es claro, eso lo hemos visto en todas partes. La tierra en manos de unos pocos en este país se da eso pues muy, muy naturalmente. Para democratizar la tierra, el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectáreas. Oiga. Páremelo por ahí, Marito. Bueno, hágale pues. 3 millones de hectáreas de tierra. Vamos a contextualizar ese asunto. Ayer saqué la calculadora y me puse a hacer la cuenta de 3 millones de hectáreas de tierra, ¿cuánto es? Y yo decía, si en Granada una finca promedio, hay fincas de hectárea y media, muchas. Otras muchas que son hasta 5 hectáreas. Que Las ya más 5 hectáreas, grandecitas son de 5 hectáreas y no son muchas. hay más grandes pues, pero, Hay pero muy poquitas. fijémonos en una finca de 5 hectáreas. Si son 3 millones de hectáreas de tierra, ¿cuántas fincas de 5 hectáreas como de Granada son? Pues haga divida. A Usted ya es bueno para las usted divisiones. ya tiene Como 600.000 fincas, me parece. Exactamente, cierto. 600.000 fincas de 5 hectáreas. Esa es la dimensión de la tierra que el Estado se compromete a repartir entre campesinos pobres en los próximos 10 años. ¿Cierto? Exactamente. Si Granada tiene como 150.000 hectáreas en todo su territorio, palabras más, palabras menos, estamos hablando de que son prácticamente, parece que eran como 140 veces el territorio de Granada. algo Claro. así. Bueno, como para Dice que aquí, dimensionemos exacto, cuántos son son los 3 millones de de hectáreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios, o bien con créditos a campesinos pobres. Estas tierras tienen varias fuentes. La primera serán los baldíos, dice O sea, tierras que el son del acuerdo. Estado y que están sin título, sin Los sin baldíos de la escritura. nación. En Colombia quedan pocos baldíos sin ocupar. Sin embargo, el Estado debería recuperar muchas de sus tierras usurpadas por los privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso.
Hasta Pretel se roba las tierras, ¿no ha visto usted? Adicionalmente, el gobierno no sabe cuántos baldíos hay. Exactamente. La segunda fuente serían las tierras sometidas a la extinción de dominio por actividades ilegales. Por Esas ejemplo, tierras de también, narcotraficantes. las tierras de narcotraficantes, o la tierras hacienda donde están Nápoles, haciendo bueno, todas minería, esas bueno, cosas. cosas así. Esta figura ya existe, pero como este pueblo es tan corrupto, ¿cierto? Eso lo arreglan de todas maneras y de todas maneras pues se lo roban. Es que yo creo que otra revolución que hay que hacer es para acabar con la corrupción, Didier, yo no sé. La En siguiente esto- desmovilización que hay que hacer es la de los corruptos, pienso yo. Bueno, Y la otra fuente sería la expropiación con indemnización por razones de interés público y la extinción de dominio por vías administrativas por razones de improductividad. Entonces se van a expropiar tierras con, pues, para a gente que tiene y que de pronto hay que expropiárselas por interés público, ¿cierto? Y también por razones de productividad, ¿cierto? Si usted tiene una tierra por ahí engordando nada más y que la tiene por ahí reservada, es muy probable que de pronto el Estado se la indemnice, se la quite, le pague lo poquito que valga eso, se lo valorizan y eso entra a formar parte de esos 3 millones de hectáreas, Didier. Mario, pero quiero recordarle que este tema de la expropiación de tierras o de propiedades en Colombia no es nuevo. No, claro que Es no. decir, si el Estado está construyendo una vía y necesita un lote para construir esa vía y usted se niega a venderle esa vía al Estado, el Estado tiene la posibilidad de expropiarla y de quitársela. Supongo que en casos muy puntuales donde se requiera algún predio para alguna cosa, de esto es de lo que habla este acuerdo con expropiación, o sea, porque queda claro de que dentro de los acuerdos de La Habana no se van a tocar pues las tierras de los terratenientes, los que tienen grandísimas haciendas, eso no se toca. Y la diferencia con las expropiaciones, porque alguien dirá, claro, ahí están igualitas que las expropiaciones que hacía Chávez en Venezuela. No, aquí el proceso es muy distinto. Chávez en Venezuela decía, exprópiese y se expropiaba. ¿Por qué? Porque sí, porque lo ordena el presidente de la República. Aquí no. Aquí no lo ordena el presidente de la República, ni lo ordena cualquiera porque le parece que sí, sino que en Colombia este mecanismo de expropiación está sometido a un juez, donde se llama a las partes, presentan los argumentos, el propietario presenta sus descargos, el juez hace una evaluación y bajo la ley determina si procede la expropiación o no procede, dependiendo del argumento de las partes. Y la otra gran diferencia es que las expropiaciones de Chávez en Venezuela eran sin indemnización, es decir, necesito esa cadena industrial, yo se la quito y váyase sin un peso, mientras que aquí el Estado tiene por obligación que pagarle al expropiado lo que vale la propiedad que está expropiando. Sí, ¿Listo? Para que eso quede muy claro lo de la Usted, expropiación. Didier, que habla ahora pues de reforma agraria, usted sabe que desde el año de 1966-67, cuando el doctor Carlos Llera Restrepo fue presidente de la República, pues apareció el famoso INCORA, ¿cierto? El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Desde allá, desde esa época se habló de la reforma agraria, empezó muy bien, pero prontico pues se dieron cuenta los ricos que eso era un negocio y eso se volvió pues una porquería. Este país es muy corrupto, ¿cierto? Definitivamente pues, después vino el acuerdo de Chicoral que se llaman y entre ellos pues el doctor J. Emilio Valderrama, que en paz descanse, en esa época era ministro de Agricultura y le tocó hacer todas esas triquiñuelas y todas esas cosas para que la reforma agraria se retardara. El gobierno del doctor Carlos Llera Restrepo fue bueno y fue acertado en ese tema de la reforma agraria, pero después llegó la reforma de la reforma y eso empezó a retrasar la cuestión. Y entonces ya de todas maneras eso pues pasó, después se volvió eso Incoder. Y eso pues ahora, según nos damos cuenta, usted ve que eso es un nudo de corrupciones y de vaina. Claro. Y ya tuvieron que mandar ya recogieron el Incoder también. Entonces ahora ya viene con este tema la reforma rural integral. Bueno, Mario, quiero leer el punto 1.1.3 de este acuerdo literalmente que dice, personas beneficiadas, estamos hablando de los 3 millones de hectáreas que va a repartir el Estado, dice, los beneficiarios y las beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral y el crédito especial serán trabajadores y trabajadoras con vocación agrícola sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a las mujeres rurales. Las mujeres ganan mucho con este acuerdo rural, también se nos ha olvidado decir. Priorizando a las mujeres rurales, a las mujeres cabezas de familia y a la población desplazada.
También podrán ser beneficiarias asociaciones de trabajadores y trabajadoras con vocación agrícola sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria. Queda muy claro en el acuerdo para quién son esas tierras, por si hay alguna duda, ¿cierto? Las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita y el subsidio integral serán seleccionadas con la participación de las comunidades locales, hombres y mujeres, como garantía de transparencia y eficacia. Gobierno y comunidades velarán por evitar la especulación con la tierra en el marco de estos programas. Sí, eso puede ser decir, de todas maneras, pues este acuerdo, Didier, tiene unos desafíos muy bravos, ¿cierto? Muy grandes. El dinero y los tiempos. ¿Cuánto se va a demorar el gobierno para sacar a las familias campesinas de la pobreza? Eso es un esfuerzo monumental y todo dependerá de dónde se comience y cuáles metas se tracen a corto, a mediano y a largo plazo. Mario, lo que Pero pasa eso es que el está en Estado... esos acuerdos, para sacar a la gente del campo de la pobreza. Mario, lo que hay que considerar es que la guerra es supremamente costosa, es impresionante, es decir, el 40% del presupuesto del Estado se va para sostener la guerra, el 30% del presupuesto del Estado colombiano se va para pagar deuda externa, intereses de la deuda, queda nomás un 30% para todo lo otro del funcionamiento del gobierno. O sea, la guerra es impresionantemente costosa. Imagínese usted que en estos días hacían cálculos lo que va a costar el plebiscito, más lo que va a costar todo el programa para desmovilizar a las FARC, eso suma un total de 350.000 millones de pesos. Eso es un infierno de plata. Pero hacen las cuentas que eso es lo que se gasta el Estado colombiano en 7 días de guerra. Claro. Es decir, el costo económico de hacer la paz hoy es lo que nos está costando una semanita de guerra, para que lo tengamos como ¿cuánto le presente. valdría al Estado matar a Timochenko o a Cano, ¿cierto? Entonces lo que pretende... Esos son millones y millones. Entonces lo que pretende el proceso de paz es precisamente traer esos recursos que antes se gastaban en la guerra a programas sociales para mejorar las condiciones Exactamente. de la Y si la guerra de se población. sigue, pues hay que seguir arreglando helicópteros, hay que seguir comprando municiones, hay que seguir boleando bala y eso cuesta. Eso es una cuestión demasiado costosa. Bueno, Marito, terminando ya con este coso de tierra, nos queda un componente que es el tema de titulación, formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, Claro. donde el gobierno dice que formalizará 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, digamos como para comenzar, ¿cierto? Es decir, el gobierno se compromete a hacer un estudio a nivel nacional de quiénes son los campesinos que tienen pequeñas y medianas parcelas, que no tienen título, y se compromete a entregarle la escritura de su finca sí. y de su predio a estos campesinos. 7 Es un millones avance de muy hectáreas en títulos de propiedad formalizados es la meta establecida en estos acuerdos, dice aquí precisamente en ese primer punto de la reforma agraria, ¿cierto? Y el otro punto, así como muy en general, es el cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Es decir, que también se va a hacer un inventario para ver cuáles son las tierras que no se van a poder trabajar porque son reserva forestal y cuáles que eran reserva forestal ya están dañadas y no sirven y se pueden hacer uso para el fondo de tierras. O sea que esto también contempla, dice, desarrollar un plazo no mayor en un plazo de no mayor a 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar de ser necesario, ampliar el inventario y caracterizar el uso de áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos, humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población, propiciando su uso racional. Es decir, que el acuerdo de tierras también contempla la protección de los recursos naturales más delicados que posee Colombia. Y de todas maneras, pues para hacer estas reformas, el gobierno va a necesitar de los privados, ¿cierto? El Estado tiene recursos, no tiene los recursos para hacer un desarrollo rural integral, dado el atraso que tenemos pues por décadas, que hemos hablado pues del tema de la reforma agraria. Por lo tanto, requiere inversión privada y extranjera, lo cual genera resistencias en algunos sectores y comunidades. Se trata más de tener reglas claras que de demonizar su participación. A propósito, ya está diseñado un paquete de incentivos tributarios para que las empresas inviertan en las regiones
por recuperar después en el posconflicto, ¿cierto? Eso hay que tenerlo pues en cuenta, y el gobierno pues de una manera inteligente, pues y un trabajo muy largo y muy pausado ha logrado pues hacer, es decir, los negociadores dicen que es el mejor acuerdo posible, ¿cierto? Aunque el Centro Democrático dice que es que se puede hacer es posible hacer un mejor acuerdo, ¿no? Pero esos son juegos de palabras un poquito capciosas, ¿cierto? Pues a eso hay que decir que el Estado lleva intentando negociar con las FARC desde hace muchísimos años, por lo menos más de 25 años, y es la primera vez que las FARC han estado de acuerdo en firmar algo. Bueno, Marito, entonces las FARC y el gobierno dijeron, listo, ya tenemos un tema de tierras para repartir entre los campesinos, pero esas tierras no nos sirven nada sin infraestructura. Entonces, dentro de este acuerdo, el Estado se compromete a construir infraestructura para el área rural, infraestructura vial, infraestructura de riego para cultivos, infraestructura eléctrica y de conexión a Internet y digamos como las obras grandes que se requieran para que es lo que siempre hemos dicho, ¿cierto? Es llevar el desarrollo al campo. Es decir, un campo sin desarrollo, sin vías de penetración, sin por dónde sacar los productos y sin que la gente en el campo tenga la manera de informarse, ¿cierto? Aunque de pronto hasta Baos Televisión les llegará por allá, ¿no? Un día de sí, un día de estos de pronto. Bueno, entonces tenemos que ir organizando tenemos a Chicharra allá en Santana para que el campo tenga los mismos beneficios que tiene la gente que vive en las zonas rurales. Entonces, eso está claro. Al respecto de infraestructura vial, el acuerdo dice, con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina, el gobierno nacional creará e implementará un plan nacional de vías terciarias. En su desarrollo, el plan tendrá en cuenta los siguientes criterios: participación activa de las comunidades, asistencia técnica y promoción de las capacidades organizativas de las comunidades, estímulo a la economía local, promoción y aplicación de diversas soluciones tecnológicas y la importancia de garantizar la sostenibilidad de las condiciones socioambientales. Sí, hay muchísimo por hacer, es decir, vamos a empezar a cambiar el mundo, ¿cierto? Realmente, pues, si estos acuerdos se dan en la realidad, en 20, 30, 40 años, Colombia tendrá otra cara diferente. Tendrá que avanzar mucho Colombia. Entonces, en infraestructura, recordamos, se compromete el acuerdo con infraestructura vial, vías, carreteras, infraestructuras de riego, que son sistemas, de pronto aquí no lo necesitamos mucho porque tenemos agua cada 10 metros. No conocemos ese. Pero ese zonas, sistema. por ejemplo, como Córdoba, como el Huila, zonas, por ejemplo, como La Guajira y otras zonas que tienen, o los llanos, o el Valle del Cauca, que no tienen agua para sus cultivos, el gobierno se compromete a construir unos sistemas para llevar el agua hasta los cultivos y poder cultivar. Y sobre todo en sitios donde se produce algodón y arroz que necesitan mucha agua. Sistemas de riego, ¿cierto? Exacto. Sistemas para llevar el agua. Infraestructura eléctrica es conexión a la electricidad. Hay zonas rurales que en este momento todavía están sin electricidad. Aquí dice que hay que ampliar la cobertura eléctrica, aplicar tecnologías para población dispersa donde no es posible llevar las redes por conectividad sino buscar otras soluciones. Y la instalación de infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales y conectividad a Internet de banda ancha en las zonas rurales. Eso pues es lo que tiene el acuerdo de infraestructura. Listo, ya tenemos la tierra y tenemos las infraestructuras, pero todavía estamos incompletos. El acuerdo también contempla el desarrollo de programas sociales para el campo, en el área de la salud, la educación rural, la vivienda, el agua potable y el saneamiento básico. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, en el tema de salud del acuerdo? Dice, con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades, niños, niñas, mujeres, hombres, personas con pertenencia étnica, personas con orientación sexual, identidad de género diversa y en condición de discapacidad, se fortalecerá la infraestructura y la calidad de la red pública en zonas rurales, mejorando la oportunidad, la pertinencia de la prestación del servicio, y se va a crear e implementar el Plan Nacional de Salud Rural con unos criterios: construcción y el mejoramiento de infraestructura de salud en el campo, en las zonas rurales,
adopción de un enfoque diferencial para atender pues como las diferentes tipos de poblaciones de acuerdo a los aspectos culturales y sociales, la creación de un modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas. Estas zonas rurales dispersas son zonas que están muy alejadas de zonas urbanas. Aquí en Granada todo queda cerca, pero por ejemplo el Carmen de Iboral tiene veredas que uno se demora casi, no sé, un día para ir. Y fuera de eso, pues el otro, pues Remedios, digamos, poblaciones de los Santanderes, en los llanos orientales y en la Amazonía son tierras muy alejadas, ¿cierto? Que tienen que implementar un montón de métodos para llegar con el progreso a todas esas zonas, ¿cierto? Sí. Mario, en el tema de la educación, con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura y la calidad y la pertinencia de la educación, de erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo. La permanencia de los jóvenes en el campo es muy importante, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural. El gobierno nacional creará e implementará un plan especial de educación rural, porque en este momento la educación no está llegando al campo. Entonces Claro, este acuerdo lo que dice es que la educación tiene que llegar a las veredas, a los corregimientos, a las zonas rurales dispersas, para que los niños y jóvenes tengan la ocasión de capacitarse, de formarse y de poder hacer una vida en el campo, pero con herramientas de educación, de equidad y de desarrollo Sí, social. muy completo esas cuestiones, en cuestiones de servicios públicos y de derechos, y tiene que garantizarse, para resumir otra vez esa cuestión, garantizarse los derechos fundamentales de la población rural en el campo, que la gente tenga derecho a tener todos los servicios allá en su vereda, allá en su sitio, para que pueda cumplir pues el Estado su deber y su obligación de llevar el desarrollo a todas las regiones del país. Y dentro del área social hay otro componente que es el de vivienda y agua potable. El gobierno nacional se compromete a crear un plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural, construcción de acueductos rurales y programas de saneamiento básico para las zonas rurales, que también carecen mucho de agua potable, de viviendas dignas y de alcantarillado. Sí, eso es una cosa que incluso pues nosotros aquí en la zona urbana, en la zona rural de Granada, que nos preciamos de ser todavía un pueblo pues con muchas posibilidades, no tenemos, ¿cierto? El agua potable en el campo es escasa, los servicios sanitarios en el campo son escasos, y en eso todavía nosotros que estamos un poquito más cercanos a la civilización, tenemos falencias muy grandes. Bueno, Mario, vamos a pasar a otro punto de los grandes. Ya tenemos tierra, ya tenemos infraestructura, ya tenemos programas sociales, pero todavía estamos incompletos para poder tener un desarrollo integral del campo como lo propone el acuerdo, como lo desea el acuerdo. El siguiente ítem que se propuso es el apoyo a la producción agrícola. Exactamente. Apoyo a la producción agrícola, y esto se va a hacer mediante siguientes medidas. Y hay una muy importante para Granada, porque aquí nosotros tenemos muy desarrollado este tema de la economía solidaria. La economía solidaria y, Entonces dice, y las asociaciones campesinas. Entonces este punto lo voy a leer completico porque nos interesa mucho. Dice 1.3.3.1, estímulos a la economía solidaria y cooperativa, con el propósito de estimular diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y productoras basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, en especial de las mujeres rurales, fortalezca la capacidad de los pequeños productores y productoras de acceder a bienes y servicios, comercializar sus productos y generar mejoras de sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. El gobierno nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios: acompañamiento, apoyo técnico y financiero a las comunidades rurales, en la creación y fortalecimiento de cooperativas, asociaciones y organizaciones solidarias y comunitarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y el abastecimiento alimentario, en particular de la producción orgánica y agroecológica y las organizaciones de mujeres. Oiga, orgánico y agroecológico en especial, Sí, que en ese tema en Granada hemos avanzado. O sea, aquí vamos a tener un nichito para poder desarrollar todos esos proyectos que nosotros queremos hacer, volviendo a esos temas de agricultura orgánica con las asociaciones y desarrollando la economía solidaria y cooperativa en el campo para la producción y la comercialización. Es muy importante para nosotros este punto. Yo creo que para ir redondeando, pues digamos, como este tema,
para que vamos dejando pues ahí por ahí ya hoy, Didier. Sí, ya nos estamos alargando bastante. No nos alarguemos mucho, hay que hablar de las unidades pues básicas rurales, las UIAF, y hay que hablar también entonces de lo que se ha hablado aquí tantas veces sobre el apoyo pues a la economía solidaria, ¿cierto? Y a la comercialización, que es tan importante para que los productos del campo pues valgan, ¿cierto? Y que sean pues rentables, y que la vida del campo sea rentable, ¿cierto? A la larga pues el campesino necesita que sus productos valgan y que con su agricultura y su producción agrícola pueda vivir y subsistir dignamente él y su familia. Bueno, Mario, entonces dentro de este apoyo a la producción voy a mencionar nomás, ya habíamos hablado de los estímulos a la economía solidaria, asistencia técnica para el campo, lo voy a leer nomás a nivel general, subsidios para la generación de ingresos y crédito para los campesinos y para que puedan montar proyectos productivos, va a haber subsidios para el campo, va a haber redes de apoyo para la comercialización de los productos agrícolas, tanto en la ciudad como en los municipios, va a haber formalización laboral y protección social, es decir, aquí los campesinos no tienen el derecho a salud, a pensiones, a cesantías, el Estado pretende ir avanzando en ese tema, ir formalizando el empleo rural para que los campesinos en materia de trabajo vayan adquiriendo los mismos derechos que tiene cualquier trabajador normal, que eso hoy no se da, se comprometen a ir avanzando también mucho en ese tema y a tener un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, es decir, se van a crear unos comités nacionales, departamentales, municipales y todos unos planes para ir evaluando la situación de Colombia en alimentación para ir tomando decisiones políticas, invirtiendo recursos con el fin de que toda la población del país vaya la posibilidad de acceder a una alimentación suficiente, balanceada, culturalmente apropiada, porque no todos comemos los mismos en las mismas partes, pero que sea saludable, balanceada y suficiente nutricionalmente hablando. Yo creo, Mario, que ya en términos generales estos son los acuerdos, ya si quieren… El acuerdo pues sobre todo con el tema del campo, tema con la reforma rural integral. Que es el punto Ese que es el punto trabajamos primero hoy. Que se trabajó hoy y que usted sabe que son 6 puntos. Ya los otros temas son un poquitico, pues también muy importantes, pero en eso habrá tiempo y es más fácil de resumir, porque esta cosa del campo, la revolución del campo es fundamental y es básica para cualquier tipo de cambio que se pueda hacer en un país, en cualquier país del mundo. La reforma agraria, la vida pues rural, la vida de la producción de alimentos es básica en cualquier comunidad y en cualquier sociedad en este planeta. Bueno, Mario, ya hoy estudiamos un primer punto de los acuerdos de La Habana, los queremos invitar para que nos sigan acompañando, para que juntos sigamos estudiando y mirando más detalladamente estos acuerdos, qué es lo que contienen, eso cómo es, eso con qué se coge, qué es lo que se pretende con estas cosas, para que nos informemos mucho de cara al plebiscito que vamos a votar el próximo 2 de octubre, que si usted va a decidir por el sí o si va a decidir por el no, lo haga con información amplia, suficiente y apegándonos al documento, a este que es el que contiene los verdaderos y los reales acuerdos que se firmaron en La Habana entre el gobierno y la FARC. Van a ser la base de pretenden ser la base, cierto. No, pretenden, no, tienen que ser y tienen base, que ser, sí, porque definitivamente. si eso no se cumple, ahí sí perdimos jodidos. el tiempo en La Habana, ¿cierto? Perdió el tiempo toda esa gente en La Habana, pasearon muy bueno, pero no hicieron nada. Entonces, a tomar conciencia de esta situación y a seguir leyendo, a seguir trabajando muy minuciosamente todas esas cosas y a informarnos. La derecha es informarse uno para poder tener un criterio propio, para poder decidir con autonomía si apoya o no apoya estos acuerdos que se dieron en La Habana. Bueno, Mario, antes de despedir este programa con el jingle de los cantantes colombianos que tenemos por ahí, invitando pues también al tema de la reflexión sobre la paz, quería también recordar que estamos en el mes por la paz programado por el Comité Interinstitucional, que pretende hacer un ejercicio pedagógico sobre los acuerdos de La Habana y en general sobre la paz. Mañana a las 8:30 de la mañana en el Salón de Aso Comunal viene… Ay, se me olvidó el expositor, hombre.
Qué falla. Bueno, viene un expositor de verdad muy interesante. Qué pena con este lapsus, no recuerdo el nombre. Efraín Cardona, me parece que es. Creo que sí. Creo que es Efraín Cardona el que viene mañana, los que nos quieran acompañar en Asocomunal a seguir hablando de estos temas. Vamos a tener una programación muy variada. La agenda la pueden consultar en la página www.desdegranada.com. Se ha enviado por correo electrónico porque hay una agenda muy amplia para todo el mes con actividades y programas en torno a estas reflexiones de paz. No sé, Mari, entonces será agradecer a todos la paciencia, agradecer a todos que nos hayan visto y nos hayan escuchado por la emisora, invitarlos para que sigamos juntos analizando estos acuerdos de La Habana. La próxima semana... Exactamente, y que se hagan pues como a este librito que se llama Conversar para comprender la paz, que por ahí lo están repartiendo, para que se enteren. Lo importante es que nos enteremos de esta situación. Bueno, amables oyentes y televidentes. Mario, y muchas gracias a usted por la compañía aquí, hermano, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias porque nos oyeron en este ladrillo tan largo. Y gracias a la emisora y a Baos TV y a los muchachos del equipo técnico que nos han apoyado mucho con todo este trabajo. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar. Así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz, ya pasamos 100 años de soledad. Busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para el cual cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para el cual cantemos por la libertad. Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Paso
por la paz.